Buenas, ¿me escuchan? Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profesor. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar un poco, una introducción a lo que vendría a ser la teoría del caos. La teoría del caos tiene que ver con el estudio de la teoría general de sistemas, porque considera que en este caso los sistemas eh, son complejos, en tanto todos sus elementos están relacionados y hay todo un tema en cuanto a este tipo de sistemas. Entonces nosotros vamos a hacer una introducción, ¿no?, a este tema. Para eso vamos a iniciar considerando un poco los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, estamos hablando del estudio de la ciencia, primero de un enfoque reduccionista y después de un enfoque sistémico a partir de Bertalanffy, ¿no? Entonces, ahí en ese confluir es donde empieza el estudio también de la teoría del caos, considerando que los sistemas cumplen determinados principios, ¿no? O sea, hay sistemas que cumplen determinados principios. Entonces, vamos a ver nosotros esos principios en un minuto. ¿Se está escuchando bien el audio, por favor? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Vamos a ver entonces esos principios. A ver, un minuto, me dejan compartir el... Entonces, estábamos recordando un poco el estudio de la ciencia en sus inicios, tuvo un enfoque reduccionista, ¿no? Donde consideraba solamente los elementos, ¿no? Pero posteriormente, debido a la necesidad, ¿no?, de considerar, ¿no?, no solamente los elementos, sino también las relaciones, es donde nace la teoría general de sistemas, y por ahí que también ya se estudian algunos tipos de sistemas, considerando desde el punto de vista de la teoría del caos, ¿no? Estamos hablando de este tipo de sistemas donde nosotros eh, podríamos aplicar esta teoría, es a partir de la aplicación en cuanto a la misma naturaleza, ¿no? En cuanto a lo que sucede en el mundo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero es definir un poco la teoría del caos. A ver.
Me dejan compartir acá. Sí, pueden ver la diapositiva. Sí, profesor. Ya. Entonces, tenemos nosotros que la teoría del caos se define, ¿no? Como una ciencia que busca, ¿no? Estudiar, ¿no? En los sistemas, fundamentalmente de tipo los naturales y los sociales, que es donde nosotros vamos a tener estas características, ¿no? Primero, por ejemplo, que es con eventos aleatorios, ¿no? Los sistemas naturales, ¿no? Tenemos una aleatoriedad en cuanto a sus eventos, ¿no? Y como ejemplo tenemos el COVID, ¿no? Eh, Ojo que sí se sabía, ¿no? Que existía este fenómeno, pero ya Bill Gates, por ejemplo, él en una de sus conferencias eh, manifestó, ¿no? sobre este peligro que acechaba a la humanidad, pero no se sabía cuándo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese concepto de aleatoriedad, ¿no? Y también el de imprevisibilidad, ¿no? Nosotros no sabemos cuándo puede ocurrir, ¿no? Eh, es decir, estos sistemas, los naturales y los sociales, ¿no? Eh, son tan considerados, podríamos decir, eh, desde el punto de vista como sistema, no podemos nosotros hacer predicciones qué es lo que qué es lo que va a suceder mañana, ¿no? En los sistemas sociales, por ejemplo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en estos momentos estamos con la interpelación a la ministra de Economía, ¿no? Y realmente no sabemos qué va a pasar, ¿no? Algunos analistas consideran que puede ser que no lo censuren, algunos dicen que no, entonces ahí está esa corriente que o sea, un poco analizando así de forma general, algunos dicen que sí, algunos dicen que no, ¿no? Entonces, son impredecibles, ¿no? Estos, los sistemas sociales. ¿Qué lo caracteriza a estos sistemas, ¿no? Entonces, acá vamos a ver algunos principios. Tenemos, por ejemplo, la no linealidad, ¿no? No podemos nosotros estudiar estos sistemas a través de sistemas lineales, ¿no? Es decir, no vamos a tener que estos sistemas que vamos a poder estudiarlos a través de, en este caso, si lo vemos desde el punto de vista geométrico, ¿no? De rectas, ¿no? Porque si fuera tan simple, si fuera lineal, entonces eh, tendríamos únicamente que tendríamos que hallar simplemente cuál es esa recta, ¿no? Sería algo más sencillo, ¿no? Pero hablamos de sistemas en las cuales son curvas, ¿no? Normalmente la representación de este tipo de sistemas normalmente son de tipo, en este caso, ondulatorio, ¿no? Espirales, ¿no? Es estamos hablando de, no de rectas, ¿no? Entonces, por ahí viene el concepto de no linealidad, ¿no? Y también cuando se plantea este tipo de sistemas, se utiliza ecuaciones diferenciales, ¿no? Uno de estos sistemas que fue estudiado por Lorentz, ¿no? Acá lo tenemos como ejemplo. Por ejemplo, plantea ecuaciones diferenciales
Y acá, por ejemplo, tenemos la primera ecuación, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista lineal, sí lo podríamos considerar, ¿no? La primera ecuación, pero en la segunda ecuación ya se rompe la linealidad, porque tenemos un producto acá, ¿no? De las variables x y z. Entonces, ahí ya tenemos que la linealidad se, se rompe, la linealidad, ¿no? Y también en la tercera ecuación, ¿no? Entonces, ese modelamiento de esos sistemas se realizan a través de este tipo de ecuaciones, ¿no? No lineales. Entonces, por ahí viene el concepto de no linealidad. Después, tenemos el concepto de retroalimentación, ¿no? Puede ser retroalimentación positiva o puede ser retroalimentación negativa, ¿no? En este caso, nosotros tenemos que existen esos dos conceptos, ¿no? El concepto de retroalimentación positiva y el concepto de retroalimentación negativa. Entonces, normalmente estos tipos de sistemas eh, tienen como característica la retroalimentación positiva, ¿no? Y justamente uno de los modelos que vamos a estudiar es, en este caso, lo que caracteriza a estos sistemas es que se puede representar mediante funciones exponenciales, ¿no? De tal forma que hay toda una teoría, ¿no? Que estudia, ¿no? A estos sistemas utilizando las funciones exponenciales. Entonces, eh, nosotros podemos estudiar, por ejemplo, ¿no? El crecimiento de una población, ¿no? Que es una característica de un sistema social. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Que está modelado con una función exponencial, ¿no? Después tenemos diferentes tipos de comportamiento en los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el comportamiento de la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Cómo aumenta o cómo disminuye, ¿no? Normalmente lo vamos a poder nosotros percibir como funciones exponenciales, ¿no? Entonces, eso es lo que lo caracteriza. El otro principio que también es muy importante es el de las condiciones iniciales, ¿no? Este de las condiciones iniciales, en realidad, podríamos considerar como que fue el punto ¿no? de inicio, ¿no? Del estudio de estos tipos de sistemas, ¿no? Donde se dio justamente por una casualidad, podríamos decir, ¿no? ¿Qué es lo que había ocurrido? Lo que había ocurrido era que estaban estudiando, ¿no? Un sistema a través de ecuaciones diferenciales y podríamos considerar que habían en este caso, considerado, ¿no? Un valor inicial que era relativamente más pequeño, ¿no? O diferente del valor que supuestamente se estaba modelando, ¿no? Entonces, a raíz de ese pequeño cambio, ¿no? Al momento de ejecutar el modelo, se, se obtuvo que el sistema era totalmente, podríamos considerar, diferente, ¿no? A lo que inicialmente se estaba modelando con unos valores dados, ¿no? Lo que podríamos, de repente, si lo vemos desde el punto de vista, estamos hablando matemático, podríamos considerar como que si nosotros tenemos el valor inicial, ¿no? Que se está trabajando y cuando se considera ese valor inicial incrementado en un delta, ¿no? Estamos hablando en un
valor muy pequeño, o sea, un cambio muy pequeño, ¿no? Entonces, se tenía como resultado que el comportamiento del sistema era totalmente imprevisible, ¿no? Entonces, nosotros lo podríamos, de repente, representar de la siguiente manera, ¿no? Es decir, tenemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Tenemos el comportamiento, por ejemplo, de estos sistemas, ¿no? Normalmente, algunos de estos que tienen una representación exponencial. Por ejemplo, supongamos, hablamos del crecimiento de la población, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos el valor inicial, ¿no? En este caso, valor inicial P sub 0, ¿no? Y, como le decía, al momento de hacer un pequeño cambio, en este caso al valor inicial, un P sub 0 más un delta de la población, o sea, un cambio pequeño, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en estamos hablando al momento de la ejecución de esos modelos que estaban realizando al estudiar, ¿no? Los sistemas, es que se hizo un pequeño cambio, así estamos hablando, no un cambio muy grande, ¿no? Entonces, se pensaría que supuestamente, ¿no? Nosotros podríamos tener el mismo comportamiento, ¿no? Algo así. Pero, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es lo siguiente, que no ocurrió esto, ¿no? Lo que ocurrió es que se tuvo un comportamiento totalmente, ¿no? Imprevisible, podríamos decir, ¿no? No previsto, ¿no? Que no se podría considerar que ocurre eso, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros podemos ver con el tema de condiciones iniciales, ¿no? Y si nosotros hablamos de este tema de condiciones iniciales, nosotros vamos a tener de que eso en los sistemas sociales se puede percibir con mayor, podríamos decir, con mayor eh, claridad, ¿no? Eh, ejemplos podemos tener muchísimos, ¿no? Eh, tomemos el caso, por ejemplo, de Venezuela, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con Venezuela, por ejemplo, ¿no? Venezuela, en este caso, ellos eligieron en algún momento a, a este señor Chávez, ¿no? Como su presidente, pero eso fue, en este caso, un cambio total al sistema, ¿no? Social que tenía, pues, ¿no? Estamos hablando un sistema social, democrático, ¿no? Con todas sus falencias, sus defectos que de repente puede tener la democracia, ¿no? Pero este señor entró, eh, fue algo disruptivo, o sea, hizo en este caso un cambio total al sistema, se copó con toda su gente al sistema, o sea, prácticamente estamos hablando, ¿no? Que fue algo que era o sea, que no se podía prever, ¿no? De que podría ocurrir eso, ¿no? Y cuando nosotros decimos no se podía prever, si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, cuando se le preguntaba a él, por ejemplo, ¿no? Si, ¿no? Si pensaba hacer, ¿no? Tales acciones, ¿no? Él totalmente lo negaba, ¿no? Él decía, no, yo soy democrático, ¿no? ¿Cómo, cómo piensan eso, etcétera, ¿no? Pero cuando él llegó al poder,
cambió totalmente, ¿no? Él mismo cambió y ya no quiso salir nunca más del poder, ¿no? Solo la muerte lo sacó, ¿no? Entonces, ese cambio nosotros podríamos considerar, ¿no? Un cambio de repente que es, ¿no? Como puede ocurrir acá también en el Perú, ¿no? Un cambio que nosotros podemos tener, pero no sabemos qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Porque el, en este caso estamos hablando de un sistema social, ¿no? Que tiene mucha complejidad, las interrelaciones, ¿no? El tema va porque desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, ¿no? Que se apoya en la teoría de caos, ¿no? La, los sistemas tienen, en este caso, interrelación entre todos sus elementos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, por ejemplo, un sistema social, ¿no? Eh, tenemos todos los elementos del sistema, ¿no? Las organizaciones, ¿no? Llámese los organismos gubernamentales, todo, ¿no? Entonces, cualquier cambio que nosotros realicemos a uno de ellos, ¿no? En este caso, afecta desde el punto de vista de la teoría general del sistema, ¿no? Lo afecta a todo, ¿no? Es una cadena, esto es como estamos hablando de algo, como cuando nosotros tenemos, ¿no? El efecto dominó, algo así, ¿no? Entonces, si nosotros, uno de los elementos del sistema cambia, entonces todos empiezan a cambiar, ¿no? Tenemos ese efecto porque todo el sistema, ¿no? Está interrelacionado, ¿no? Es decir, desde el punto de vista de la teoría general de sistemas, tenemos la interrelación, ¿no? Es decir, la interrelación entre todos los elementos del sistema, ¿no? Y eso es lo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, ese principio de la teoría del caos en cuanto a las condiciones iniciales, ¿no? Eso es crítico, ¿no? En los sistemas, ¿no? Eh, si nosotros lo usamos desde el punto de vista en la vida del ser humano también, por ejemplo, ¿no? Vamos a tener que también se cumple, ¿no? Cada uno de nosotros, ¿no? Es un sistema donde nosotros podemos aplicar la teoría del caos, ¿no? Porque nosotros por sí, ¿no? Somos un sistema muy complejo, ¿no? Y esto lo podemos apreciar cuando en nuestra vida, ¿no? De nosotros en alguna, estamos hablando en algún momento, ¿no? Nuestra existencia, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ¿no? Tuvieron alguna situación, ¿no? Específico en el cual eh, fue algo, podríamos considerar que hizo que a partir de ese momento su vida de ustedes cambió totalmente, ¿no? Eh, y hay diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes, supongamos, ¿no? Ahora están estudiando y, ¿no? Tienen muchos amigos, etcétera. Pero eso ocurre porque ustedes, por ejemplo, ingresaron a la uni, ¿no? Pero supongamos que de repente ustedes en algún momento ¿no? De sus estudios, ¿no? De repente se planteaban estudiar en otra universidad, ¿no? Entonces, de repente, si ustedes estudiaban en otra universidad, entonces su mundo en estos momentos sería otro, ¿no? Es decir, estamos hablando
de un cambio, ese punto crítico, ¿no? Que ustedes, estoy hablando así un ejemplo en particular, ¿no? Que ustedes tuvieron al momento de ingresar, por ejemplo, a la uni, ¿no? En estos momentos su vida social es, podríamos decir, ¿no? Una situación dada que se tiene, ¿no? En estos momentos. Pero si ustedes hubieran ingresado a otra universidad, de repente, por ejemplo, estamos dando, ¿no? Así algo hipotético, ¿no? Su vida social sería diferente, ¿no? Conocerían otras amistades, otros compañeros, ¿no? Es otro mundo, otra realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros eh, podríamos considerar también, donde hablamos de las condiciones iniciales, ¿no? El, la famosa teoría del efecto mariposa, ¿no? Y esta teoría del efecto mariposa, ¿no? Eh, se, se ha llevado se ha llevado al cine, ¿no? Entonces, hay muchas películas al respecto, ¿no? Eh, que hablan sobre este fenómeno, ¿no? Que nosotros lo analizamos, realmente existe, ¿no? Y nosotros mismos, si nos podemos a analizar en, en determinadas situaciones de nuestra existencia, ¿no? Tenemos así puntos críticos en las cuales determinaron que nuestra realidad actual, ¿no? Sea tal que si nosotros en esos puntos críticos hubiéramos tomado ciertas decisiones, nuestra realidad actual sería otra, ¿no? Entonces, ese principio de las condiciones iniciales es, podríamos decir, ¿no? Uno muy importante que hay que considerar, ¿no? Y se valida desde el punto de vista de la teoría del caos, ¿no? Se valida con los modelos matemáticos, ¿no? Justamente al momento de estudiar, ¿no? Los modelos que representan a los sistemas a través de ecuaciones, es donde se vio por primera vez este principio, ¿no? De las condiciones iniciales. Muy bien, entonces este principio es crítico, ¿no? Es muy importante. No sé si se entiende este principio o hay alguna pregunta, dudas, hasta acá. Profesor, una pregunta. Sí, adelante. ¿Hay alguna aplicación real sobre este principio? Ya, sobre el principio en este caso, del el principio de condiciones iniciales, ¿no? Como les decía, por ejemplo, eh, a ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Eh, supongamos, ¿no? Eh, les cuento, por ejemplo, un caso particular, ¿no? Un sistema, ¿no? Como estamos hablando acá, por ejemplo, ¿no? Tiene como condición inicial acá la población, por ejemplo, ¿no? Y si yo la población, en este caso, considero otras condiciones iniciales diferentes, ¿no? Cuando nosotros decimos otras condiciones iniciales, estamos hablando en este caso, de diferentes situaciones, ¿no? Como les decía, nosotros podemos aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Eh, lo podríamos aplicar, por ejemplo, a qué es lo que me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Cuando yo postulé a la uni, ¿no? Yo ingresé, ¿no? Entonces, a partir de ahí, yo empecé a desarrollar, ¿no? A desarrollarme desde el punto de vista académico, etcétera. Pero, ¿qué hubiera pasado si, o sea, este es
estamos hablando mi trayectoria actual, ¿no? Eso es algo real, ¿no? Mi trayectoria actual. Pero, ¿qué hubiera pasado, ¿no? Acá tengo las condiciones, ¿no? Las condiciones iniciales en cuales yo tengo el ingreso a la UNI, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo actualmente, por ejemplo, me desempeño como docente, ¿no? Y hago otras actividades, etc. Pero, ¿qué hubiera pasado si yo no ingresaba a la UNI, por ejemplo? Entonces, esas condiciones iniciales, ¿no? Me hubieran llevado a otra realidad, a otra trayectoria, ¿no? ¿Y cuál es esa trayectoria? ¿No? ¿Cuál sería esa trayectoria? No sería realmente la que tenemos acá. Si ustedes se dan cuenta, sería algo totalmente diferente, ¿no? ¿Se dan cuenta? Sería otra trayectoria y realmente es una incógnita. Por ejemplo, para mí sería una incógnita. No, no sé qué hubiera pasado porque yo estaba, en este caso, podríamos decir, con toda la esperanza a un 100% en la uni. No, no tenía otra alternativa, algo así, ¿no? ¿Y qué hubiera pasado? No, no sé realmente, ¿no? Algo así, nosotros estamos hablando, podemos considerar que estas vendrían a ser las condiciones iniciales, ¿no? Este es ingreso a la uni y este es este, el no ingreso, ¿no? No ingresar a la uni. Son situaciones de condiciones iniciales en mi persona, que es un sistema, ¿no? En el cual eh, esas condiciones han afectado totalmente lo que vendría a ser mi trayectoria, ¿no? Mi trayectoria de vida, ¿no? En cambio, si yo ingresé, entonces yo tenía una trayectoria de vida actual, ¿no? Tengo ¿no? Todas mis actividades, mis estudios, el trabajo ¿no? que he desarrollado, etcétera, ¿no? Pero si yo no hubiera ingresado a la uni, realmente no sé qué hubiera pasado, ¿no? Por ejemplo. Ese es un ejemplo, por ejemplo, desde el punto de vista de condiciones iniciales, ¿no? Y que tiene que ver con el efecto mariposa, ¿no? El efecto mariposa es que si tú tienes, en este caso, una determinada, ¿no? Estamos en una determinada condición y tienes otra condición, la trayectoria, ¿no? De los eventos que van a suceder es totalmente diferente en cada uno de los casos, ¿no? O sea, son como diferentes opciones que tú tienes y que si tú tomas una de ellas vas a tener unos determinados resultados, ¿no? Si lo aplicamos desde el punto de vista, eso es desde el punto de vista, por ejemplo, personal, pero si lo aplicamos, como tú dices, a ver, ¿cuál es un caso real? Es lo que les contaba, de Venezuela, por ejemplo, ¿no? Si Chávez no hubiera ganado, por ejemplo, en esa elección, Venezuela sería otro ahorita, ¿no? No sería el país que está sufriendo bastante en estos momentos, etcétera. ¿Qué sería Venezuela? También es una incógnita, ¿no? Porque no sabemos, tendríamos que estudiar de repente ahí, ¿no? ¿Qué otras opciones había, ¿no? No sé si con eso te aclara más un ejemplo real. Tú lo podrías aplicar, por ejemplo, a tu, a tu trayectoria personal. Sí, profesor, ahora que lo ha explicado ha quedado más claro. ¿Tú cómo lo aplicarías, por ejemplo, a tu trayectoria personal? ¿Tú tienes algún punto de quiebre, por ejemplo, en tu trayectoria personal? Mm, Creo que el mismo que usted, ¿no? En Ah, cuanto a la ya, es elección de ahí, una en universidad. la UNI, ¿no? Ujú.
O tal vez, Pero tú tenías el caso, por ejemplo, el caso tuyo, por ejemplo. Tú tenías otras opciones en el caso de no ingresar a la uni, ingresar a otra universidad o seguir preparando. ah, había varias opciones, ¿no? Pero como Ah, ya. usted lo A ver. dice, es- como que sería muy difícil predecir qué es lo que hubiera pasado, ¿no? Claro, tú, por ejemplo, tenías varias opciones, ¿no? Pero si tú te pones a analizar en estos momentos, ¿no? Tú dices, a ver, yo tengo las opciones A, B, C. Supongamos que tú tenías las opciones A, B, C, ¿ya? Y D, ya. Pero para cada una de esas opciones, ¿tú cómo piensas que sería tu vida? ¿Sería diferente, sí o no? ¿O sería la misma No, completamente trayectoria, diferente. completamente diferente? ¿Te das cuenta? Eso es lo que nosotros podemos ver como condición inicial en la teoría del caos, ¿no? Y eso nosotros lo vemos en todos los sistemas sociales, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Estados Unidos también, ¿no? Imagínense ustedes, por ejemplo, si hubiera ganado Hillary, por ejemplo, no hubiera ganado Trump. ¿Cómo sería en estos momentos? La pandemia, ¿no? De repente sería, ¿no? Los resultados serían otros de repente, ¿no? Porque el señor Trump, ¿no? Él es anticiencia, no cree en la ciencia, ni mascarilla se pone, él no le interesa. Entonces, eso es lo que juega en contra de toda la población americana, por ejemplo, ¿no? Es como decir, él da el ejemplo, pues. Hay gente que no cree, ¿no? Hasta estos momentos dice que hay gente que cree que el virus es una mentira, ¿no? Hasta acá en el Perú también había ciertas, ¿no? Al inicio de la pandemia, ¿no? Se burlaban del virus, ¿no? Por ejemplo, tenemos a estos señores políticos, ¿no? Barba Caballero, por ejemplo, ¿no? Barba, Rey, ¿no? Decían, no, que ese virus, que etcétera. Hasta que les dio el virus, ahí recién creyeron, ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de puntos como de quiebre o puntos críticos, ¿no? En los sistemas sociales, ¿no? Muy bien, ese es uno de los puntos, ¿no? Y de repente, muchos de ustedes deben haberlo visto también, hay mucha cinematografía respecto a este tema, ¿no? El efecto mariposa, ¿no? Como nombre también hay películas, ¿no? Que dicen el efecto mariposa. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Profesor, Sí, adelante. profesor, una pregunta. Disculpe, en el aspecto social, es decir, yo siempre escucho en las noticias que, por ejemplo, en el Perú, todos los gobiernos que entran Ajá, siempre le echan la culpa al anterior gobierno y siempre dicen que, por ejemplo, el sistema de salud, el sistema económico, todos los sistemas del Estado siempre ajá, están, siempre es lo mismo, ¿no? Y sí. usted dice que, como puso ejemplo de Venezuela, Ujú. eh, que cuando, por ejemplo, un pequeño cambio puede cambiar todo, ¿no? Sí, pues. Entonces, entonces, ahí cuál sería el problema, entonces, ahí ya no sería el problema del que entra, sino otra clase de problema. Claro, ya, está bien. Lo que tú dices es Ujú. cierto, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Que lo que nosotros indicamos es, ojo, que un cambio, ¿no? Disruptivo, un cambio que ocurre en un sistema, puede traer diferentes realidades, ¿no? Por ejemplo, eh, pero ojo, eso no, como se dice, ¿no? Si nosotros lo analizamos, el Perú ya tiene, a ver, es como una persona, ¿no? El Perú, si ustedes lo ven como un sistema, el Perú es como una persona, ¿no? Tiene sus diferentes subsistemas, etc. Pero nosotros como país tenemos cosas buenas y cosas malas también, ¿no? O sea,
que nos han pasado, podríamos decir, ¿no? Pero esas cosas positivas y negativas son lo que al final también van a, en este caso, van a pesar las decisiones que tomen, ¿no? En este caso, los gobernantes, ¿no? Los políticos, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso del COVID, ¿no? Nosotros, al momento ¿no? de la pandemia, ¿qué es lo que pasó, no? Hay muchos estudios, ojo, esto es debatible, ¿no? Se tenía, por ejemplo, como, como algo muy bueno que se haya aplicado la cuarentena, ¿no? Claro que el tema es, por ejemplo, que nosotros somos un país 70% informal, ¿no? Entonces, no podemos aplicar ese tipo de medidas, ¿no? De repente ahí el gobierno lo que tuvo que hacer es aplicar cuarentenas focalizadas de repente, ¿no? Que eso es lo que dicen ahora los expertos, ¿no? Pero el tema es, como dicen, ¿no? Fácil es hablar pues sobre, ¿no? Las batallas que ya sucedieron, ¿no? Sí, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, ¿no? El tema es que de acuerdo a la situación, ¿no? Se tomaron las decisiones y pesaron mucho la estructura de ¿no? De nosotros como país, ¿no? Tú no puedes aplicar, en este caso, un cierre total, ¿no? Y decir, ¿no? A la gente que no salga, no puedes decirlo porque hay gente que vive el día a día, ¿no? Y tal es el caso de que en plena cuarentena, ¿no? Se iban a los mercados, así, y la gente estaba andando, ¿no? Pero no es que la gente, en este caso, no, podríamos decir, no es que no piense, no es que sea sinvergüenza, nada, simplemente en este caso sale porque lo necesita, ¿no? Porque si no sale se muere de hambre, pues, ¿no? En cambio, en los países, por ejemplo, donde sí ha tenido buen efecto, son los países desarrollados donde ellos sí tienen ese componente de forma inversa, ¿no? Ellos son 70% formales y 30% informales, ¿no? Por lo tanto, 70%, tú dices, vamos a hacer una cuarentena, todos a su casa, ya. Se van casi todos a su casa, porque el gobierno los tiene a todos formalizados, de tal forma que todos reciben, por ejemplo, un bono, todos reciben un bono, ¿no? No es como acá, reciben el bono, casi estamos hablando que la gran mayoría no recibió el bono, hasta ahora dicen que no reciben el bono, ¿no? Es por la informalidad como nosotros estamos, o sea, como estructura, nosotros tenemos ya ciertas, o sea, ya tenemos esa herencia, podríamos decir, ¿no? Que no es que estamos hablando que esas herencias no podemos desecharlas, pues son herencias que están ahí, ¿no? Por ejemplo, que los hospitales, estamos hablando de todo el sistema sanitario, ¿no? No estaba preparado. Eh, y no estaba preparado, ¿por qué? Porque los gobiernos anteriores, ¿no? No habían invertido en salud, ¿no? Porque tampoco se preveía, pues, de que iba a ocurrir este fenómeno, ¿no? Este fenómeno nos ha dado con la realidad, ¿no? Nuestra realidad es que efectivamente no tenemos un buen sistema de salud. Teníamos un buen sistema de salud cuando las cosas van bien, pero si las cosas se ponen críticas, no tenemos, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos una cierta realidad, ¿no? Ahora, en función a esa realidad, van a ocurrir los diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué ocurre si nosotros elegimos un gobierno populista?
por ejemplo, ¿no? Un gobierno populista, un gobierno que simplemente estamos hablando del estilo de, ¿no? de Chávez o del estilo del gobierno del mexicano, por ejemplo, ¿no? Son gobiernos que no creen en este caso, en el libre mercado, no creen que el Estado debe controlar y todo eso, ¿no? Pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista histórico, ese tipo de gobiernos han fracasado, ¿no? Y siguen fracasando. Ahí tenemos el ejemplo de Venezuela. O sea, ejemplos sobran. Tenemos el caso de los diferentes ejemplos, ¿no? Entonces, nosotros no podemos, como país, ¿no? No podemos caer de nuevo en eso, porque ya nosotros lo hemos vivido, ¿no? Ustedes no lo han vivido porque ustedes son demasiado jóvenes, ¿no? En la época de Alan, ¿no? Que fue un gobierno populista, ¿no? Subía los sueldos así, sin tener financiamiento, estamos hablando, tenía el poder sobre el Banco Central de Reserva. Entonces el Banco Central de Reserva, ¿qué hacía? Emitía monedas, y eso generaba inflación, ¿no? Controlaba los precios, pero no puedes controlar los precios, porque el precio se controla por el mercado, ¿no? Si tú controlas el precio, ahí en este caso creas el mercado negro, ¿no? Es lo que existía, por ejemplo, en el caso de los licores, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, la historia de los licores en Estados Unidos. Cuando los licores estaban prohibidos, había toda una mafia. Era una mafia en todo Estados Unidos. Y era una mafia que manejaba mucho dinero. Cuando liberaron, en este caso, la venta y compra de los licores, esa mafia desapareció podríamos decir, por arte de magia. No es por arte de magia, simplemente que ya esa mafia no tiene sentido. Entonces, Perú tiene sus problemas, ¿no? Nosotros como país tenemos, ¿no? Problemas estructurales, podríamos decir, ¿no? Y cómo se hacen cambios en estos tipos de sistemas, ¿no? Se tiene que hacer cambios. En este caso no puedes hacer cambios, estamos hablando de noche a la mañana, ¿no? En los sistemas sociales los cambios siempre son más lentos, ¿no? Por ejemplo, el principal cambio es la parte educativa, ¿no? En la parte educativa tú no puedes cambiar de noche a la mañana. La educación es inversión, ¿no? Posteriormente recién ves los frutos. Es el caso de ustedes, por ejemplo. Ustedes, ¿no? Se están formando. Ahí hay inversión. ¿Inversión de quién, por ejemplo? Hay inversión de sus padres, inversión ¿no? del Estado. Entonces, ustedes se están formando. En esa etapa de formación todavía no hay nada. No vemos nada ahí. No hay, como se dice, no hay ingresos todavía en toda esa etapa de formación. Pero una vez que ya ustedes ya empiezan podríamos decir, a consolidar la parte formativa, ustedes mismos ya empiezan a generar, ¿no? Todo un proceso de cambio, un proceso de repente de creación ¿no? Estamos hablando, ya genera, ¿no? Un movimiento, ¿no? No solo económico, pero se necesita un tiempo, ¿no? Entonces, en la parte educativa, por ejemplo, se necesita, ¿no? Toda una generación, o sea, se necesita todo ese cambio para que luego, a mediano plazo, se pueda apreciar, ¿no? Eso es lo que han hecho los países, Japón, esos países desarrollados, ¿no? Que apuntan a la educación. Todos los grandes países, los países europeos, ¿no? Apuntan a la educación 100%, ¿no? La educación es vital, ¿no? Entonces, cuando nosotros decimos ¿qué pasa con el Perú, no? El Perú es como una persona, tiene ¿no?
tiene su herencia, pues, ¿no? Nosotros hemos nacido, de alguna forma, ¿no? Conquistados, tenemos, todo un escenario, ¿no? Que ya los sociólogos, se encargan de estudiar, ¿no? No sé si ha quedado claro ahí o de repente se han confundido más. El que hizo la pregunta, Sí, 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 profe, sí, este, más claro está. tú consideras, por ejemplo, el que hizo la pregunta, ¿tú qué consideras? Que este sistema en el cual nosotros estamos, ¿no? De acuerdo a lo que tú estás ya, ya tú eres una persona adulta, de repente, no sé, ya, has vivido, ¿no? Este sistema eh, en el cual estamos inmersos como país, ¿no? Si tú comparas con otros sistemas, por ejemplo, si tú lo comparas con el modelo que está aplicando Cuba, por ejemplo, para ti, ¿cuál es mejor? ¿Qué modelo es mejor? ¿El modelo que nosotros tenemos o el modelo cubano? El que tenemos, profe. ¿Por qué consideras que es mejor el que tenemos? Porque Cuba hay muchas restricciones. ¿Ya? Aparte de que en Cuba, es decir, dicen que es buena la salud y creo que en el deporte también hay bastante apoyo, en salud y en deporte, creo. Pero dicen que hay otra clase de restricciones, es un poco más restringido, algo parecido a Venezuela. Eso, ¿no? O sea, no hay muchas libertades, ese es el tema ahí. Claro, no se sabe qué es lo que pasa en el gobierno, ¿no? Y eso trae, pues, corrupción, pues, ¿no? Los que finalmente, los que se benefician son los que están en el poder, ¿no? O sea, toda la gente que está en Cuba, por ejemplo, todos los que están en el poder, ellos son los que tienen todo, ¿no? Es igual que en Venezuela. En Venezuela, por ejemplo, la gente que está en el poder, ellos no sufren nada. Todo tienen. ¿Quién es el que no tiene nada? Es el pueblo, pues, ¿no? Profe, O sea, la pero, mayoría. Entonces, profe, la pregunta era más sí, comparado entre el modelo peruano y cubano o modelo económico. no, el modelo, estamos hablando del Educativo. modelo, cuando tú dices modelo, estamos hablando del modelo social, ¿no? Sociedad. Nosotros, por ejemplo, tenemos nuestra democracia, ¿no? Hay errores, hay defectos, definitivamente, ¿no? Eh, no hay perfección, ¿no? Porque hay de todo, pues los seres humanos somos así, ¿no? Somos complejos. En Bueno, sí. cambio, En el modelo educativo creo que ellos están más avanzados. en Cuba, dices tú, te refieres Sí, al creo. cubano, el Hay indicadores, modelo, ¿no? Como la prueba PISA, ¿no? ya, el modelo cubano está más avanzado, dices tú, ya, perfecto, ¿sí? Mira, como te digo, es que tú al evaluar, como decía tu compañero, eh, tenemos que hacer una evaluación integral. Tú sabes que tú tienes que verlo como un sistema, ¿no? Entonces, evaluar Ujú. todo. Entonces, hay diferentes formas de evaluar, ¿no? Lo hacen de forma independiente, ¿no? Y ustedes pueden hacer ese análisis, ¿no? Donde evalúan la parte educativa, la parte de salud, la parte de bienestar, ¿no? ¿no? La parte, en este caso, de acceso a la libertad de prensa, etcétera, ¿no? Entonces, en función a eso, ¿no? Te vas a sorprender, ¿no? Porque realmente, eh, si lo ves al modelo cubano, ¿no? Hay ciertas, podríamos decir, ¿no? Hay ciertas cosas que están bien, ¿no? Pero estamos hablando, considerando como sistema, ¿no? Es un sistema que ya está en caída, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, ellos, ¿no? Cuba, ¿no? Lo que hacen ellos es
se van a otros países, pues, ¿no? Tratan de evangelizar, ¿no? Están ahora eh, están en Venezuela, están en Bolivia, creo que ya no, porque ya entró otro gobierno, ¿no? Eh, después ahora están en México también, creo, ¿no? Entonces es un evangelio, pero ese evangelio cuesta, ¿no? Y eso es lo que lo mantiene a Cuba, ¿no? Porque está también, o sea, tiene también sus problemas, etcétera. Entonces, nosotros como país, ¿no? Debemos de tener siempre cuidado esas condiciones iniciales que debemos Cargoso, de ¿no? tener. Muy bien. Sigamos con el siguiente principio, ¿ya? El siguiente principio, Es un Facebook, José, pero a la hora de... No, no, el, no es para descargar tanto. el siguiente principio, estábamos a ver con los Sí hay, principios, tenemos pero también lo puedes el usar de como Facebook. irregularidad, ¿no? También lo puedes usar como El de Facebook, José. irregularidad lo que nos indica es que nosotros no vamos a tener, en este caso, algo que sea, pues, ¿no? Que tenga forma, pues dice irregularidad, ¿no? O sea, quiere decir que no tiene forma, ¿no? Por ejemplo, eso lo podemos ver en la bolsa de valores, por ejemplo, ¿no? Tenemos que crece, ¿no? En algún momento está creciendo y luego cae, ¿no? Y luego en otro momento crece, ¿no? Pero en determinados tramos vamos a tener ese principio de retroalimentación positiva, ¿no? Porque hay crecimiento, ¿no? Por tramos. Pero vamos a tener que no hay regularidad, o sea, no vamos a tener nosotros un patrón de regularidad de forma general. Es totalmente caótico. Cuando vemos el comportamiento de la bolsa, ¿no? Eso se puede apreciar perfectamente, ¿ya? Luego tenemos el principio de inestabilidad, ¿no? Este principio lo que nos dice es que estos sistemas en los cuales nosotros hemos aplicado la teoría del caos, que es los sistemas sociales y los naturales, ¿no? Son inestables, ¿no? O sea, los sistemas sociales, ¿no? Tienen permanentemente cambios, ¿no? Hay procesos que se dan, hay como en el caso de Perú, por ejemplo, ¿no? Hemos tenido, Perú es un caso ideal para estudiar la teoría del caos, ¿no? Por ejemplo, de inestabilidad. Hace unos meses nada más, hemos estado, como se dice, en una inestabilidad bien crítica, ¿no? Teníamos ahí un enfrentamiento así, ¿no? Entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, ¿no? De tal forma que en este caso se iba a dar un desenlace, pues, como lo que ocurrió, ¿no? Finalmente el poder ejecutivo lo disolvió al Congreso. Pero ojo, también podríamos considerar ahí que en este caso el presidente, ¿no? El Vizcarra, que es el que ve el poder ejecutivo, ¿no? Le ganó por la puesta de mano, porque la idea de estos congresistas eran vacarlo, ¿no? Estaban buscando cualquier pretexto para vacarlo, ¿no? Entonces, eh, vemos ahí en los sistemas sociales, no hay estabilidad, pues, ¿no? Es por eh, la misma naturaleza del ser humano, ¿no? Nosotros somos sistemas, ¿no? Que permanentemente estamos cambiando, estamos cambiando para bien, ¿no?
algunos, ¿no? Algunos cambiando para mal, ¿no? Entonces, hay de todo, ¿no? Entonces ahí podemos aplicar perfectamente este principio de inestabilidad, ¿no? Y por último el de no periódica, ¿no? No periódica porque también ocurren eventos que no sabemos cuándo pueden volver a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Perú, como les digo que es ideal para que ocurra esto, eh, hubo la interpelación, ¿no? De los ministros. Pero ya eso se venía así, ¿cómo se dice? Como como una práctica, ¿no? Pero no se sabía cuándo, ¿no? Pero sí, se interpela, se fastidia, ¿no? Se está permanentemente, ¿cómo se llama? Llamando al poder ejecutivo, ¿no? Cuestionándolo, etcétera, ¿no? O sea, tenemos eventos que son no periódicos, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros vemos en este sistema, ¿no? En este sistema social en el cual estamos inmersos, ¿no? Entonces, lo que se busca con la teoría del caos es entender al sistema, ¿no? Si nosotros entendemos al sistema, de repente vamos a poder tomar, ¿no? Eh, algunas previsiones, ¿no? Eh, nos permite a nosotros la toma de decisiones, ¿no? Entonces, con estos principios, ¿no? Se estudia la teoría del caos. Esta es una introducción nada más a este tema, ¿no? En realidad, se tendría que estudiar a través de modelos, por ejemplo, estudiar un modelo matemático, estudiar ¿no? Como este ejemplo que tenemos acá, ¿no? Yo estudio este sistema, tengo luego sus soluciones, ¿no? Y estudiar este sistema bajo el enfoque de la teoría del caos, ¿no? Eh, verificando, por ejemplo, los diferentes principios, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, la representación, ¿no? Donde nos, nos muestra cómo es este sistema, ¿no? Entonces, eh, para que lo veamos como un taller, ¿ya? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Eh, cada equipo, ¿ya? Lo que va a hacer es lo siguiente. Eh, se va a reunir cada equipo, ¿ya? Y van a analizar, en el caso del Perú, ¿ya? Eh, identificar, en este caso, ¿no? Vamos a determinar acá por equipo, ¿ya? En el caso del Perú, por ejemplo, ¿ya? Identificar eh, cómo se podría analizar la no linealidad, ¿ya? Entonces, así por cada equipo le voy a asignar uno de los principios. Lo que tienen que hacer es, en el caso del Perú, por ejemplo, ¿no? Estudiar, por ejemplo, ustedes estudian al Perú y dicen, a ver, no linealidad, se aplica porque nosotros tenemos, ¿no? Un ejemplo, ¿no? El crecimiento de la población peruana, ya, no es no lineal, ¿no? ¿Ya? Y así, ¿de acuerdo? Muy bien. A ver, equipo A, tome nota, por favor. Va a aplicar no linealidad. Equipo B, retroalimentación. Estamos hablando al aplicarlo al Perú, ¿ya? Equipo C, condiciones iniciales. Equipo D, irregularidad. Equipo E,
inestabilidad equipo F, no periódica, equipo G, condiciones iniciales, ya que es uno de los que tiene mayor peso, ¿no? Y que normalmente se le conoce pues como el efecto mariposa, ¿no? Muy bien, ¿está claro el taller? Profe, en mi caso que ha tocado el grupo de irregularidad, Ajá, no sé si lo podría aterrizar con un ejemplo para que poder entenderlo mejor. ya, irregularidad, a ver, ya, cuando nosotros decimos irregularidad, ¿no? Estamos hablando que el sistema, ¿no? De alguna manera tiene un comportamiento eh, que no se puede predecir, ¿no? ¿Ya? O sea, tú no puedes predecir qué es lo que va a ocurrir con ciertas características del sistema. Por ejemplo, el precio del dólar, por ejemplo, ¿no? En el caso del precio del dólar, ¿no? Nosotros tenemos que sube, que baja, que sube, que baja, ¿no? O sea, es algo irregular, ¿no? No podemos encontrar un patrón ahí, ¿no? Ya, pero lo que tendría que hacer era como que buscar algo en el Perú que sea irregular y Ajá, de qué manera alguna característica del de- Perú que sea irregular, ¿no? Ya ajá, sea, y mediante y gráfico lo explicarlo, tengo, pues, ¿no? Explicarlo por qué es irregular, ¿no? ya. O sea, más que todo es texto, por ahí puedo añadir alguna gráfica para ayudarme, Claro, ¿no? para Para que se sustentar, pueda. ¿no? Por ejemplo, sus- ya, yo te daba el precio del dólar, ya eso ya no lo puedes aplicar, ¿no? Pero, por ejemplo, Claro, claro, busca claro. otros Otro ejemplos, ¿no? ejemplo. Ujú. Claro, hay Ya, muchos ejemplos. ya, profe. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Ya, entonces, por favor, suben su taller voy a aperturar el repositorio del taller. Profesor, una consulta. Sí, adelante. Eh, vamos a entregarlo hecho a mano, puede ser con un archivo. Ya, es como guste en realidad, no hay problema. Acá lo que interesa es que ustedes hayan entendido los principios, ¿no? Ok, profesor. Ya, entonces lo que tienen que hacer es explicar que ese principio que se le está asignando se, se identifique claramente, ¿no? Así como hemos estado dando los ejemplos, ¿no? Profesor, ¿cuántos ejemplos van a hacer? No, uno nada más, pero bien explicado, ¿no? Ok. Que se entienda, ¿no? Uno, nada.
Vamos a llamar a asistencia, por favor, atentos. En el aula virtual está, por favor, las fechas y el cronograma de la presentación de los equipos, ¿ya? Para la siguiente semana. Recuerden que, como les había indicado, ¿no? Tienen que hacer su video y ese día lo único que se va a hacer es preguntar a cada integrante del equipo, ¿no? Sobre el proyecto que han desarrollado, ¿no? Son preguntas relacionadas al proyecto. Alcalá, Presente. Andrade, Presente, profesor. Arribas Plata, Presente. Berroa, De profesor. Bonilla, Bustamante, Camposano, Presente. Condori, Man, Presente. Condori, Mezcas, Presente. Cueva, Presente, profesor. ¿ya? García, Presente, profesor. Garro, Presente, profesor. Larios, Lau, Presente, profesor. muy bien, Lizárraga, López, Presente. Lucero, Malma, Presente, profesor. Marín, Martínez, Presente, profesor. Mendoza, Presente, profesor. Presente. Ochoa, Presente, profesor. ¿ah? Quispe, Lapray, Reyes, Presente. Reyes, Presente. Rojas, Asparrín, Presente, profesor. Rojas Chavarría, Presente, profesor. Rojas Mato, Ruiz Ovalle, Presente, profesor. Salazar Paucar, Salazar Uribe, Suárez, Presente, profesor. Vera, Presente, profe. Villar, Villar presente. Sea,
Presente, sea, profe. Muy bien.
Muy bien, jóvenes. No sé si hay alguna pregunta con respecto a las exposiciones de la siguiente semana. Ya, no hay preguntas, entonces voy a estar publicando el día lunes el trabajo que va a hacer cada uno de los equipos para la evaluación final asíncrona, ¿ya? Recuerden que lo ideal es que lo desarrollen esa semana, ¿no? Para que no tengan problema con sus exámenes, ¿no? Ya, no sé si hay alguna, algún problema para que lo hagan esa semana hasta el día, tendrían para presentarlo hasta el día domingo, 12 de la noche. Ya, muy bien. Entonces, jóvenes, nos Profe, disculpe, pedimos. qué dijo último? No lo escuché bien. No, les estaba indicando que el, el trabajo que se va a dejar para el examen final, la evaluación asíncrona, va a tener como fecha de, estamos hablando, la fecha de presentación, la tope, el día domingo. Es el domingo 10:20, ¿ya? Ah, ya, ya, profe, ya le escuché. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, nos vemos la próxima semana en las exposiciones. De acuerdo a lo indicado, por favor, sigan las indicaciones y ya se presentan en la hora indicada. Cuídense, nos vemos. Profesor, el lunes Adelante. el lunes va a publicar los trabajos, ¿no? Sí, el día De, lunes para que realicen ¿Y nuestro hasta cuándo, trabajo profesor? a las 5. ¿Hasta cuándo podríamos hacerlo? ¿O hasta qué fecha a qué fecha tendrá? Desde el día lunes hasta el domingo 20, ¿ya? Tienen toda Ok, la semana profesor, para que lo hagan. claro. Muy bien, jóvenes, cuídense y nos estamos viendo. Hasta luego, profesor.